nada es imposible. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Dios, con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Para ministrar esta nación. con paciencia esperaré. Este es el año de mayor fe. Entonces, hoy vamos a estar aprendiendo más sobre el Espíritu Santo y es importante entender al Espíritu Santo y su función. Y en todo el Viejo Testamento vamos a ir descubriendo cómo el Espíritu Santo se movía y la importancia de sus acciones y qué generaban la acción del Espíritu Santo para que en la vida de la creación de Dios y la vida de los individuos puedan tener un destino diferente. En Génesis capítulo 1, versículo 2, ya aparece el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¡Wow! ¿Qué vemos aquí? Una condición caótica, una condición de desorden. Había vacío y había oscuridad, grave problema. Pero ¿quién ya estaba presente? El Espíritu Santo. Si usted cree que usted cambió simplemente porque usted es bueno o porque usted piensa que usted es algo importante, no, el Espíritu Santo es quien le ayudó a usted y le está ayudando a usted y le está guiando a usted, y es quien se mueve en nuestras vidas y empieza a operar en coordinación perfecta con lo que vamos a ver en el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Entonces, la palabra y el Espíritu Santo activan los milagros de Dios. La palabra y el Espíritu Santo activa. Por eso es importante que usted reciba el Espíritu Santo. Que usted, cuando le reciba a Cristo, el Espíritu del Señor está en usted, y luego la impartición del poder sobre su vida hace que en usted el Espíritu de Dios se empiece a mover. Y cuando recibe la palabra en su vida, que estaba desordenada, estaba vacía, había tinieblas, empieza a convertirse en luz. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo 24/7. 24 horas, 7 días de la semana necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Ahora, usted tiene que aprender, y yo también, a relacionarnos con el Espíritu Santo como una persona. Consultarle todo, hablar con el Espíritu Santo, abrir su corazón y decirle: ¿qué vamos a hacer, Espíritu Santo? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué querés hacer, Espíritu Santo? Usted tiene que empezar a hablarle al Espíritu Santo como una persona, como un amigo que está consultando. En el Nuevo Testamento vamos a aprender muchísimo más sobre el Espíritu Santo, y usted va a ir entendiéndole a través del Viejo Testamento. Se le va a ir abriendo el panorama de su relación con el Espíritu Santo, y es tan importante para su vida. Ahora, mire lo que dice Génesis 41, versículo 38 al 40. Dice la palabra así: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y dice en el siguiente versículo: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Qué fue que hizo que José sea diferente? Miren, dice, volviendo al versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este? Hay una cosa diferente. Cuando el Espíritu Santo está en usted y en usted,
no hay otro hombre igual a usted. Usted es muy particular. Está todo el poder creativo, todo el ADN de Dios, está toda la potencia de Dios en usted, y usted tiene que entender cómo empezar a activar eso para que pueda ser útil para el reino de Dios. Porque el Espíritu Santo no se recibe para simplemente tener al Espíritu Santo como alguien que me esté ayudando a mí y nada más. Él es un agente dentro del propósito de Dios para que usted, a través de usted, Dios pueda tocar el mundo que le rodea a usted. Y Faraón dijo: ¿acaso hallaremos otro hombre como este? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Se graduó de Harvard? ¿Terminó en Princeton? ¿Se le graduó con un PhD? No, la Biblia dice que el Espíritu de Dios estaba en él. Para gobernar, entender, saber, discernir, dirigir, visionar, usted necesita el Espíritu Santo. Amén. Entonces, qué importante saber todo esto. El Espíritu Santo no es la tercera persona. No hay tres personas, hay una sola persona. Dios es uno y se revela a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted es una persona y se revela a través de su identidad externa, su alma y su espíritu. Así que usted tiene tres niveles de revelación y Dios se revela así también. Amén. Para el que tenga oído, que oiga. Entonces, qué sencillo es todo esto. Entonces, ¿qué vemos aquí? El Espíritu Santo le ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. El faraón estaba sorprendido. Ahora, nosotros hemos dicho hace ya 20 años las cosas que están ocurriendo en Paraguay. ¿A cuántos de ustedes le dijimos hace más de 20 años: construyan hoteles? Amén. Dijimos: se activarán los minerales, las piedras preciosas, el petróleo, saldrá la riqueza de abajo. El tren se va a reconstruir. Ahora la tecnología en el Paraguay va a ser la base tecnológica del Mercosur, será Paraguay. ¿Por qué? Porque Dios nos los ha revelado. Él nos ha hecho saber todo eso y nos dio entendimiento y nos dio la sabiduría que viene de lo alto. Amén, aleluya. Por eso, señores, la gente del gobierno necesita consultar con usted, porque usted está lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted tiene el poder inmedible dentro de usted para hacer, deshacer, proyectar, recrear en el nombre de Jesús. Entonces, vamos rápido para descubrir más sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo unge y revela a las personas. Ahora, ¿qué hizo que José reciba todo eso y sea diferente a sus hermanos? Posiblemente había en José algo muy importante. Número uno, él honraba a su padre. Número dos, él posiblemente buscaba de Dios. Número tres, era un apasionado de Dios. Y nosotros tenemos que ser gente apasionada por Dios. No podemos vivir una vida espiritual totalmente, vamos a decir, una vida sin entusiasmo, sin pasión. Cuando perdemos la pasión, tenemos que recobrar la pasión. ¿Y cómo yo puedo recobrar la pasión? Yo me envuelvo y me enciendo en el Espíritu en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Orando, intercediendo, buscando, amándole a Dios y hablando con Él todo el tiempo. Entonces el Espíritu Santo es muy importante porque vemos que el faraón reconoce lo que hace José diferente. En la diferencia de José no era que se graduó de una universidad de Israel, no era que se graduó con un título, era que él tenía el Espíritu de Dios y sabía todas las cosas. Éxodo, capítulo 31, versículo 1 al 4. Vamos a descubrir algo más sobre el Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ur de las tribus de Judá, y lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Y dice, ¿para qué cosa?
para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¡Wow! Aquí vemos el Espíritu Santo cómo actúa en la vida de un individuo. Tenemos que mirar. Vamos al versículo 1 de vuelta. Si descubrimos aquí, dice la palabra del Señor en Éxodo 31:1. 31:1. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de la tribu de Judá. En el 2 dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. Y ahí viene. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué tenemos? Digan conmigo, sabiduría e inteligencia. Porque tenemos el ADN de Dios, tenemos la esencia de Dios y la sustancia de Dios interna que se debe activar en nosotros. ¿Cómo? En la medida que oramos y sabemos activar en nosotros el Espíritu Santo. Cuando meditamos en la palabra y el Espíritu va abriendo puertas hacia lo infinito, hacia los diseños inimaginables que Dios tiene para usted. Amén. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando usted está en oración, meditando en la Biblia, no solamente leyendo en apuro, porque eso no es ese momento, es un momento de intimidad donde el Espíritu Santo le quiere hablar a usted. El Espíritu Santo le quiere enseñar a usted. El Espíritu Santo le quiere revelar a usted su propósito, los misterios escondidos que usted tendrá el privilegio de poder recibir eso en su vida. Porque usted es un hijo amado que aparta un tiempo para exponerse totalmente sin vergüenza alguna delante de su creador. Amén. Porque usted es un apasionado. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Cuando entró el pecado en Edén, ¿qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Lo primero que ellos perdieron fue la conciencia de Dios. Perdieron la conciencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Perdieron la conciencia de Dios y ganaron la conciencia del yo. ¿Cómo? Se escondieron de Dios y vieron su desnudez y vieron que estaban desnudos. Y le dijo Dios, ¿quién te dijo que vos estabas así? Porque al verse a ellos mismos ganaron la conciencia del yo. Desde ese día, para usted activar de vuelta la conciencia de Dios, usted tiene que aplicar el sistema de cancelación del yo. ¿Para qué? Para ganar la conciencia de Él. Sencillo. Amén. ¿Cómo se consigue eso? Deje de buscar lo suyo y busque lo de Él. Deje de mirar para usted y empiece a mirar lo que Él quiere. ¿Y dónde consigo eso? El ejemplo más clásico lo tuvimos en ¿quién? Jesús. 2 Corintios 4, versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. El yo se muere. El Hijo de Hombre muere para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La cancelación está en la cruz. Eso es una revelación. Aprenda a cancelar el yo. Cuando usted se levante, no piense, ¿yo a dónde me voy a ir? ¿Yo qué voy a hacer? Yo, seré yo. Empieza a vivir para los demás. No se levante diciendo, ¿qué van a hacer todo por mí? Yo soy el rey de la casa. Sino que usted va a decir, ¿qué voy a hacer por los demás? Amén. ¿Cómo hoy yo le voy a ayudar a mi esposa? ¿Cómo hoy yo le voy a ayudar a mis hijos? ¿Cómo voy a ayudar en la casa? Empiece a enfocarse en los demás y deje de enfocarse en usted. Aleluya. Amén. Para el que tenga oído, que oiga. Gloria a Dios. Entonces, qué importante entender que nosotros tenemos que practicar la conciencia de Dios en nuestras vidas, la conciencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos llena de sabiduría, nos da la inteligencia y somos, mis queridos hermanos, parte. Ahora vamos a entender otra parte del Espíritu Santo y cómo se mueve en el Viejo Testamento y la diferencia con el Nuevo Testamento. Números 11, versículo 17. Aquí está. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán
contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿De qué estamos hablando? Aquí le está hablando de Moisés. En Números 11, 17 le está diciendo que va a tomar del espíritu que está en Moisés y va a poner en otras personas una porción de ese espíritu. Vemos también lo mismo en Segunda de Reyes 2:9. Segunda de Reyes 2:9, ¿qué dice? Cuando había pasado Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces, señores, en el Viejo Testamento Dios daba el espíritu en porción. En el Nuevo Testamento, Juan 3:34, la gran diferencia entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Dios nos da el espíritu por medida. Digan conmigo, Dios nos da el espíritu por medida. Amén. Empezá a pensar como Dios piensa. Porque el enemigo lo primero que quiere hacer es que piense como un hombre. Y ya no andamos como hombre, dice en 1 Corintios 3:1, ¿qué dice ahí? 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermano, no puedo hablar como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Dice en el 2, dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni sois capaces todavía. En el 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo contiene. Dice, yo no sois carnales, andáis ¿cómo? ¿Andáis cómo? Ya no andamos como hombre ni como mujer, andamos como Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Ahora el enemigo, ¿qué hace? Te desconecta de tu diseño y te hace andar en triciclo cuando vos tenés que andar en un cohete. Aleluya. Deja el triciclo. Pero pastor, no sabe que mi triciclo da gusto. Subite en el cohete, el Espíritu Santo es tremendo. Es algo glorioso. Vivir en esa unción y el poder. Anhelando siempre que alguien venga y haga un milagro. Vos podés hacer milagros. Vos podés hacer milagros en el nombre de Jesús. Podés salvar a la gente con la predicación. Podés sanar con la autoridad de la palabra. Podés echar fuera demonios en el poderoso nombre de Jesús. Mira lo que Jesús dice para ti y para mí. Marcos 11, versículos 23, 24 y 25. Porque de cierto os digo que cualquier que dijera a este monte, quítate y échate. Cualquiera. ¿Cuántos cualquiera tenemos aquí? Digan conmigo, yo soy cualquiera, lleno del Espíritu Santo. Lo que digo será hecho en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Wow. Ahora, ¿por qué todavía no podemos vivir? Porque no entendemos al Espíritu Santo. Porque eso dice en Jeremías 9:24. Si algo tengo que alabarme es en entenderle y conocerle. Cuando yo entiendo cómo funciona Dios y el Espíritu Santo, entonces yo voy a aprender a moverme con el Espíritu Santo de una manera diferente. Yo voy a comprender, voy a discernir, voy a entender los pensamientos. Inmediatamente mi discernimiento se activa de una manera porque soy sensible al Espíritu Santo. Y me conecto en un nivel sin límite en la dimensión en la cual Dios opera, que es la dimensión del Espíritu. Y usted tiene que aprender a andar en el Espíritu. Y para eso necesita fe. Y para necesitar fe, usted tiene que meditar la palabra y obedecer la palabra. Entonces, vamos rápidamente, porque es ahí donde Dios se revela a nosotros. Vamos a ver rápidamente en el libro de Números 27, versículo 16 hasta el 23. Dice, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Dice, que siga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. No se puede liderar una célula sin el Espíritu Santo. No se puede pastorear sin el Espíritu Santo. No se puede ser un buen papá ni dar direcciones sin el Espíritu Santo. Amén. Entonces, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y dice, y le pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de
ellos. Y dice en el siguiente versículo que dice: y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y dice: él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y en el 23 dice: y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Dios le escogiera a Josué? Señores, Dios se fija en la gente que genuinamente tiene interés por Dios. ¿Sí o no? Josué era una persona que siempre estaba el primero en estar cuando iba a entrar el sacerdote. Él estaba agarrado de los cuernos del altar, no se soltaba de los cuernos del altar. Dice que era el primero y era el último en salir. Él quería absorber todo lo que Dios tenía. Amén. Él quería aprender todo de la presencia de Dios. Él era el primero y el último. Ahora, ¿cuántos quieren ser privilegiados por Dios? Dios ama todo igual, pero los privilegiados son los que, como Josué, están anhelando más de Dios. Los que quieren más, los que no se sueltan del cuerno en el altar y dicen: Señor, yo quiero todo lo que vos tenés. Amén. Ese tipo de locura y tilinguería necesitamos nosotros. Aleluya. Cuando decimos un grito de júbilo, dice: un grito de júbilo, ay, parece que le va a reventar la hernia o algo. Vamos a danzar, hermano. Y el pobre está danzando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, qué tremendo que Josué, Dios puso su espíritu. ¿Por qué? Porque era un apasionado por Dios. Amén. Cuando él venía, no estaba entrando y en la presencia de Dios estaba así: a ver qué es lo que Dios va a hacer ahora, que se muestra, a ver qué es lo que hace. No, él venía y se tiraba en la presencia. Él estaba agarrado del cuerno del altar y él estaba ahí y quería todo lo que Dios escuchaba. Y él absorbía todito. Y cuando todos se iban, él seguía ahí. Todavía queda el olor de la presencia de Dios, decía. Amén, aleluya. La presencia de Dios él anhelaba. Por eso Dios le escogió a él para dirigir, para gobernar, para conquistar. Y si queremos ser conquistadores hoy, tenemos que estar agarrados del cuerno del altar. Tenemos que estar ahí en la presencia de Dios. Anhelar como José, mis queridos hermanos, que aunque pasó momentos difíciles, él entendía que la visión que él tuvo de su futuro a través de lo que el Espíritu Santo le había revelado, le mantuvo a él en los momentos más difíciles. Que cuando él se iba y se vestía para el Señor con los trajes de colores, era porque algo había diferente en su vida. Amén. Él tuvo una visión de su futuro y eso le llevó. Y la visión de futuro es que vas a co-gobernar con Cristo. Vas a manejar toda la estructura sociopolítica del reino de Dios. El universo te pertenece. No podés andar simplemente decir: vamos al culto, ¿qué tal? Que no, nosotros aquí nos presentamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Cuando le cantamos, le tenemos que cantar como si fuera que es rey. Aleluya. Chuparle la media a él solamente, a nadie más. Amén. Si le va a adular a alguien, adularle a él y a nadie más. Gloria a Dios. Entonces, qué importante todo esto y entender que el Espíritu Santo es quien nos va y nos lleva y nos mete en la presencia de Dios. Entonces, para ir cerrando en este día, yo quiero leerle a ustedes en 1 Samuel 10:10. Miren lo que dice ahí. Dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Y qué hizo? Profetizó entre ellos. ¿De quién está hablando? Saúl. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, hay un momento que hay una necesidad y hay una manifestación. El Espíritu de Dios está, pero se activa algo en vos. ¿Para qué? Para profetizar, para hablar palabra de poder, para generar un decreto que va a traer un cambio, sanidad, liberación en la vida de las personas. Por eso que es importante que vos entiendas que en ese momento, así como Saúl empezó bien, pero no terminó bien.
Todos podemos empezar bien, pero debemos terminar bien, agarrado del Espíritu Santo. Santo, santo, santo. Y sin santidad no podemos tener comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu es santo. Amén. Aleluya. ¿El Espíritu cómo es? Santo. Entonces tenemos que vivir en santidad. ¿Puede el Espíritu Santo salir de mi vida? ¿Puede el Espíritu Santo salir de mi vida? Hey, Salmo 51:11. ¿Qué dice? No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dios puede quitar su Santo Espíritu. Así que no diga que la salvación no se pierde, señores. La salvación se puede perder. Dios puede sacar, y si te saca el Santo Espíritu, te quedas sin el Santo Espíritu, te quedas con tu espíritu y te va al mazo. Así que deja nomás el pecado, porque lo que hace ahuyentar al Espíritu Santo, ¿qué es? El pecado. El pecado hace que se huya el Espíritu Santo de uno. Y David entendió eso, pecó, pero inmediatamente hizo el proceso de renovación y restauración y restitución delante de Dios. Y le pidió: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque David sabía bien que no se podía gobernar una nación sin el diseño de Dios, sin la inteligencia y la sabiduría que viene por el Espíritu Santo. No era porque tenía PhD, ni masterado, ni nada, ni 8 cuartos. Él lo que tenía es la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, la visión de Dios. Él tenía una visión profética. Entonces, mis hermanos, para terminar, en Nehemías 9, versículo 20, dice la palabra del Señor: y enviaste tu buen espíritu para enseñarle, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Digan conmigo: me enseña. Me enseña. El Espíritu Santo es enviado ¿para qué? Para enseñarnos. Para enseñarnos. ¿Y para qué? Para que el maná, la palabra de Dios, esté todos los días en mi boca, y el agua calme mi sed. Todas mis necesidades empiezan porque Él me enseña por dónde me tengo que ir para hacer negocio, para invertir, para hacer, cómo tratar a mi esposa, cómo tratar a mis hijos, cómo manejarme con la gente. El Espíritu Santo y yo estamos ahí. Y Él es totalmente en mí, y Él controla, y Él empieza a hablar, y la gente recibe la inteligencia y la sabiduría de Dios. No tu propia sabiduría, no tu propia inteligencia, sino el Espíritu Santo que está en vos empieza a activar lo que nunca te imaginaste. Amén. Aleluya. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya.